materia que tienen acá el primer cuatrimestre con respecto a la rama de la ciencia, en este caso sociales, en esta materia que se llama antropología. Es una materia bastante interesante, más que nosotros desde la rama de enfermería no tenemos muchas herramientas con respecto a antropología, si bien nosotros pertenecemos a la ciencia de la salud, y todo lo que es relacionado a la rama, nuestra rama disciplinaria de la ciencia de la salud, y nuestro eje fundamental, nuestra base fundamental con respecto a nuestros conocimientos teóricos, es en base al cuidado de la persona, tanto de la persona, la familia y la comunidad, que eso es lo que nosotros siempre tratamos de insistir en la profesión nuestra, que nosotros vamos a avanzar en todas las dimensiones biológicas y psicológicas con respecto al crecimiento, desarrollo y la plenitud y muerte de la persona en sí, y en este caso, obviamente, amerita que también tengamos herramientas. Si bien no vamos a ser grandes antropólogos, porque ya existe una carrera de antropología, pero sí vamos a sacar pequeños tintes o pequeños conceptos o, teóricos para poderlo nosotros aplicar en nuestra práctica profesional, que es de la que nosotros no, nuestro perfil es de enfermería. Así que vamos a estar con esta materia. Espero que les resulte interesante, que les resulte cómodo, y con los profes vamos a tratar de que sea un poquito más dinámica y que sea didáctica en este aspecto, porque obviamente tiene sus aristas teóricas eh, con respecto a materiales para lectura, para mucha lectura y análisis. Si bien va de la mano antropología con filosofía, algo vimos ya de filosofía en enfermería, en esta parte vamos a ver solo relacionado cómo actúa la antropología en relación a enfermería. Así que, bueno, bueno, está la profe acá, profe Ferrari, la que nos va a acompañar. La idea es que las clases de antropología, en este caso, sean presenciales. Este fue un momento excepcional, pero bueno, la idea y la intención es que al menos todos los viernes por la tarde tengamos la presencialidad para que ustedes vayan teniendo en cuenta de esta materia. A partir de las 15:30 hasta las 18:30 sería el horario que vamos a tener de antropología en la carrera de enfermería universitaria. No vamos a estar solos porque también aparte de la profe Adriana, está la profe Gregoriani, ustedes la deben conocer, es una médica que se encuentra trabajando en el hospital, una profe jefe de trabajo práctico, que ella va a ayudarnos también con la parte teórica y la parte de trabajo práctico. Ella va a estar en antropología en este primer cuatrimestre, así que bueno, ya la próxima semana estarían con ella. Tendrían las clases con ella en la parte presencial en la universidad a partir de las 15:30. Bueno, este sería el equipo de cátedra, que seríamos tres en este momento de antropología, así que bueno, la profe Ferrari, la profe, bueno, Gregoriadi, y bueno, quien les habla, para que podamos ver si podemos transitar esta materia que es bastante interesante, linda para la gente que le gusta todo lo que es relacionada a las ciencias sociales, a las ciencias humanísticas, y en este caso, me gustaría que ustedes qué piensan o qué se les ocurre que pueda llegar a ser antropología. A ver, qué les resuena en su mente. Profe, puede ser el estudio de la comunidad del hombre en sí, en todos. Exactamente. Exacto. Exactamente, sí. El estudio sí del hombre, pero no solo el hombre desde una parte del comportamiento humano, sino cómo se relaciona con la cultura, cómo se relaciona con la sociedad. Eso vamos a verlo. Lo que sigue ahora en la primera unidad que nosotros vamos a ver hoy
vamos a hablar sobre la historia de la antropología. En la historia de la antropología, bueno, ahí vamos a ver. Yo ahora en este momento, si me permiten, voy a compartirles en el mensaje. Tenemos aula virtual también para que sepan, así puedan ustedes directamente ingresar cuando puedan. Ahí les paso la cátedra, que sería la cátedra de antropología, y la clave de matriculación Antropología 2025. Esa sería la clave de matriculación de acceso. Ahí van a tener material bibliográfico de la cátedra, van a tener los trabajos prácticos y sobre todo algo muy importante, lo que ustedes van a tener es el cronograma con respecto a la materia. La materia consta de 5 unidades. En la primera unidad, en la cual nosotros vamos a ver hoy, se va a relacionar directamente con la historia de la antropología. Después ustedes van a tener la próxima semana un trabajo práctico en relación a lo que estamos viendo ahora con respecto a conceptos. Se les va a presentar un artículo de antropología para que ustedes puedan reflexionar, para que veamos de acuerdo al origen de lo que es la antropología, la historia, cómo la antropología, el hombre se ha adaptado a estas sociedades, a estas culturas, cómo aprendemos de nuestra historia humana, del origen del hombre, desde el origen del hombre, a través de la arqueología, a través de las ciencias biológicas, las ciencias físicas, de la evidencia científica que hace el forense, que estudiamos también, cuando estudian o descubren algún resto humanos o fósiles con respecto a los vestigios de una civilización, para dar cuenta de cómo era la costumbre y forma de vida de las personas, de nuestros antepasados, de cómo fue el origen del hombre, cómo ha ido evolucionando, cuáles han sido en sus etapas de evolutiva, cómo fue modificando y cambiando con respecto a esa evolución, no tanto fisiológica, sino más que todo social y de caso psicológica que ayuda obviamente al desarrollo de sociedades, de naciones y sobre todo de la diversidad cultural que hoy tenemos con respecto a nuestra sociedad, a la humanidad en sí. Después vamos a ver la cultura y la sociedad en la unidad número 2, después vamos a ver la antropología médica, que es bastante interesante porque ahí vamos a ver diferentes formas con respecto a la medicina alternativa o las ciencias, en este caso de la salud, con respecto a las creencias, a las medicinas tradicionales, a los diferentes tipos de intervenciones que ha tenido, en este caso, la parte de la salud y la medicina con respecto a la salud y cómo la veía la enfermedad en correr del tiempo. También vamos a ver algo importante sobre la salud y la medicina popular, sobre la naturaleza que llega, cómo la cultura impacta, por ejemplo, con ciertas costumbres que nosotros tenemos arraigados hasta el día de hoy en los pueblos y en nuestra sociedad con respecto a curaciones o acciones de cuidado alternativos o cuidados que vienen de la parte en este caso, de la medicina popular, que eso sería también importante también saber que es válido también y que siempre lo tenemos que tomar al ser humano como un ser biopsicosocial, pero trabajado íntegramente. Y también la última unidad que me parece también importante, porque eso no las vemos en las carreras en sí, con respecto a lo que es la enfermedad, el padecimiento y la muerte, cómo las diferentes culturas ven, en este caso, a la enfermedad o el padecimiento, en este caso, de algunas enfermedades crónicas terminales, y cómo abordamos la muerte, cómo ha ido evolucionando la sociedad a través de las diferentes culturas y las diversidades, diversas sociedades que existieron en el mundo con respecto a esto. Y eso
es importante destacar. En el cronograma, cuando ustedes ingresen al aula virtual, van a ver que la materia tiene dos parciales. El primer parcial, que ya está estipulado a partir de ahora, ustedes ya tienen el cronograma para que ustedes ya, a partir de hoy, que hoy estamos a 21 de marzo, el comienzo del cuatrimestre, vayan planificando su vida y vamos a tener el primer examen, en este caso parcial, que sería, en este caso, en la semana del 2 del 5 de 2025. Usted me va a decir, sí, profe, pero es feriado esa fecha, esa semana hay un feriado y justo nos toca el viernes. Perfecto. Pero este parcial va a ser virtual en esa semana, que ya lo vamos a organizar y vamos a coordinar con ustedes, que el día que no tengan clase, por ejemplo, puede ser un miércoles, se va a tomar un miércoles a las 5 de la tarde, se abre el campus virtual y se toma el examen para que ustedes puedan hacerlo a través de la plataforma de online. Y tendrían el segundo examen, que ya les comento más o menos cuándo va a ser, que es el 6 de junio, que sería escrito presencial, que ese sería el segundo parcial. Y el 13 del 6, que sería la semana siguiente, ya estarían los recuperatorios, y obviamente, si es que yo creo que no, pero bueno, la mayoría son gente ustedes son muy aplicados en el tema de los exámenes, así que para que no tengan que rendir su repertorio. Así que esas serían las fechas que tendrían ustedes para poder presentarse en el examen, en este caso, parcial. La materia la vamos a hacer promocional, chicos, así que aprovechen, traten de ayudar en este caso en el tema de estudiar, de presentar todos sus trabajos prácticos, de ser constantes, así que la nota de aprobación es con 7, así que eso para que lo tengan en cuenta, en materia promocional, así que pueden ustedes estudiarla y verla a partir de ahora para que puedan directamente ir organizando y planificando ya su vida y ver si ustedes la quieren. La promoción de por sí es una elección que ustedes quieran o no tomarla, capaz que no quieran tener la promoción, y bueno, con el 4 ya estarían regular en la materia y podrían después rendir el examen final. Eso ya depende de cada uno de ustedes. Bueno, pero les voy adelantando, bueno, la antropología es la única, lamentablemente, materia promocional que van a tener, porque yo también he sido estudiante y a mí me gustaba que las materias también sean promocionales, porque nos ayuda mucho en nuestro recorrido a poder avanzar. Pero estamos en tercer año, bueno, y las otras materias, por ejemplo, que vamos a tener, que son meramente de enfermería, no podemos rendirlas como promoción. Así que, bueno, ahí estaríamos con esto. Por lo menos tenemos esta chance de antropología que nos podemos estudiar y, bueno, presentar estos trabajos, como les digo anteriormente, y presentarlos para que puedan promocionar. ¿Hasta ahora hay alguna duda, chicos, con respecto al tema de la planificación, el cronograma? Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿Se promociona con 7 o más? 7 o más. Si ustedes se sacan un 7, están promocionando. Y si se sacan un mejor, porque eso les ayuda muchísimo también a la hora de tener el puntaje final de las materias. Bien, profe, gracias. Así que, bueno, esta materia, como les digo, los viernes a la tarde va a ser presencial. Siempre va a haber una profe o un profe que va a estar en la universidad con esta materia para que puedan estar en... la idea es que tratemos de ir de a poco de estar ya la presencialidad plena, que sería en las materias que, en este caso de tercer año, que sería lo ideal. Así que bueno, vamos a... ¿hay alguna otra pregunta que quieran hacer, chicos, con respecto al cronograma? Hola, profe. Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
Los trabajos prácticos los vamos a ir haciendo a medida que usted nos va dando el ok o los podemos ir haciendo ya todo y subiéndolo. Yo le aconsejo que vamos viendo primero la unidad, la parte teórica, y de ahí a la otra semana tienen la parte práctica. Y ahí en la parte práctica pueden ustedes trabajarlo en la universidad junto con el profe ir adelantando, en el sentido de adelantando, no adelantarse a los temas que vamos dando, porque hay, por ejemplo, la unidad número 1 habla sobre lo que hay que hacer para el trabajo práctico número 1, por ejemplo. El trabajo práctico número 2 habla sobre todo lo que es la cultura y la subcultura. O sea, necesitamos ver primero la parte teórica para que ustedes puedan entender. Porque en realidad no es trabajo, no es pegar y copiar, sino que ustedes tengan un análisis crítico con sus pensamientos con respecto a los trabajos que se van a brindar. Por ejemplo, el primer trabajo práctico es sobre un artículo sobre antropología y ustedes lo que tienen que hacer es una reflexión analítica y práctica con respecto a lo que significa antropología, cuál es el objeto de estudio, cuáles son los sujetos de conocimiento, cuál es la metodología, cuáles son los objetivos. Es para que ustedes puedan analizarlo con respecto a lo que ustedes entienden con respecto a lo que es antropología. Así que eso sería un ejemplo, un resumen de pantallas que ustedes van a ver con la profe Gregoria Adi la próxima semana con respecto a trabajo práctico. Lo que sí estaría bueno que estén en la presencialidad el próximo viernes, porque ustedes van a tener las herramientas, tendrían los elementos, están ustedes y pueden ayudarse entre ustedes. La idea es que sea individual, porque es una reflexión personal de cada uno, y puedan darse una mano con respecto a alguna duda o algo que pueda ayudar a sus compañeros, porque es muy importante el ayudarse conjuntamente como colegas, porque ya pronto van a ser colegas, así que nuestros y, bueno, y colegas entre ustedes, y la idea es que tratemos de ser colaborativos y que tengamos esa empatía de poder ayudar al otro, porque y si no lo hacemos desde la enfermería estamos muertos, porque el objetivo de nuestra carrera obviamente es ayudar al prójimo, así que a través del cuidado. Así que bueno, eso con respecto al cronograma. Así que vayan poniendo por favor el asistencia. Después con la profe Adriana vamos a ver el tema de la asistencia. Es fundamental que tengan el 80% como mínimo ya para poder promocionar. También esa es la otra, chicos, el tema de la asistencia. Un requisito indispensable y para la regularidad también. Así que eso vayan teniéndolo en cuenta. Bien, vamos, ¿alguna pregunta más, chicos, con respecto al cronograma? Bien, con fechas de entrega, eso lo manejan ustedes. Si vimos la unidad número 1 y se les pide la otra semana un trabajo práctico número 1, como estrategia, les digo yo a ustedes con respecto a las técnicas de estudio, que lo armen y lo hagan y ya lo tengan listo, para que no se les junte después con los exámenes parciales o las fechas límites ya de entrega. Que eso sería la idea, que ustedes vayan, a medida que vaya pasando el tiempo, nosotros vamos viendo las unidades, vamos avanzando, pero si estamos a fin de cuatrimestre, estamos por hacer el primer trabajo, hay algunas partes que de las clases que dimos, los que trabajamos en conjunto con ustedes con respecto a antropología, que puede pasar o no tengamos anotado o asentado en algún apunte y quede en el olvido, y a medida que se vaya alejando el tiempo, los recuerdos, las ideas que teníamos sobre conceptos se van alejando, y eso vamos perdiendo eso, no vamos teniendo ese training de poder ir a la par con las unidades. Así que como un buen consejo, que vayan a medida que vayan entregando los trabajos prácticos, los vayan subiendo. No tienen fecha límite de entrega, eso es importante que lo sepan, no tienen fecha límite de entrega. Eso los esperamos hasta la anteúltima semana, que es el segundo examen
parcial, pero como yo les digo, traten de ir entregando con tiempo y forma para que no se les haga, no se les complique y no tengan que rendir el segundo parcial, más la entrega de los trabajos prácticos, que son todos los trabajos prácticos que tienen, va a ser imposible que ustedes puedan, obviamente, llegar a las notas que quieran ustedes llegar. Pero queda en la libertad de ustedes, de cómo quieran hacer la planificación, subirlo, el cronograma. Por eso a mí me interesa siempre presentarles al comienzo del primer día de clase el cronograma con respecto a la materia para que ustedes se organicen y sepan su vida cómo van a organizarse, ese es el objetivo, de que no sean tan traumáticos con respecto a la entrega de trabajo y más a la vida que tenemos cada uno. Así que eso también para que lo tengan en cuenta. Bien, vamos a compartir acá con la profe, en este caso Adriana, si me permiten un ratito. Ya si quieren sacar una captura a la contraseña de antropología y después la suben en el grupo para que todos la tengan, sería excelente. Que eso va a ayudar muchísimo a que... Bien. Ahí pueden ver algo, chicos, ¿no es cierto? Me avisan, por favor. Sí, profe. Bien. En esta primera unidad, que es la unidad número 1, vamos a hablar sobre todo lo que es relacionado a lo que es la antropología, cuál es el concepto, cuál es con respecto a la adaptabilidad que tenía, para que tengamos una idea en sí de lo que es, en este caso, antropología. Vamos a entender que la antropología es una ciencia. Es una ciencia social que estudia a la humanidad, a las sociedades y a su cultura. Esto es fundamental porque en esto nos interesa saber sobre la diversidad de las expresiones humanas y el proceso de interacción social. Esas expresiones humanas que nosotros hablamos con respecto a lo que es la diversidad, habla sobre cómo en la historia hemos evolucionado y nos hemos ido comunicando. Eso es importante porque la expresión humana, por ejemplo, a través de la comunicación, a través de la palabra, los sonidos, nosotros nos fuimos comunicando y al haber una comunicación hubo un proceso de interacción, o sea, un proceso de comunicación y ahí donde se va formando, en este caso, las sociedades de por sí. Si ustedes tienen en cuenta, vamos a entender por qué estudiamos antropología, por qué se estudia. Se estudia por los procesos de cambios socioculturales. Nosotros lo que vamos a ver durante el cuatrimestre es sobre cómo ha ido evolucionando la especie humana y sus diversidades. Cuando hablamos de especie humana, yo después, si ustedes pueden, en YouTube hay un video que es bastante interesante, un documental, después les paso el link, y si no, hay varios documentales sobre el origen del hombre. Ustedes pongan el origen del hombre en YouTube y van a ver cómo en este caso el Homo sapiens, que la descendencia de nosotros venimos de la especie, en su origen hubo muchísimas variedades de especies humanas. Y con el tiempo y con la evolución de la historia fueron desapareciendo. Pero no desapareciendo porque todavía no se sabe por qué fueron desapareciendo estas variedades de especies humanas, que quedó únicamente con la única que está hasta el día de hoy es el Homo sapiens, el origen nuestro. Existían otras especies, por ejemplo la especie del Neandertal. En ese sí, estos tipos de especies no es que fueron desapareciendo de un día para el otro, sino que a medida que fue pasando el tiempo en la historia, en la evolución de la humanidad, y en este caso el movimiento de los años, el giro del planeta, comenzaron a fusionarse, a unirse, a vincularse,
las especies humanas, y es la que hasta el día de hoy conocemos, que es el Homo sapiens, que es nuestra mayor genes que tenemos es de esta especie, pero tenemos pocos genes de otras especies. O sea que nos está diciendo esto de que en la historia no es que desaparecieron por completo las otras especies, sino que están en nuestros genes, en nuestro ADN. En este caso, estas otras especies nos hemos fusionado y hemos realizado la procreación, y en este caso fuimos desarrollándonos como especie humana. Por eso habla de que la antropología trata sobre el estudio de la humanidad. Por eso yo les hablo algo de historia con respecto a cómo fue el origen del hombre, porque habla sobre cómo ha ido evolucionando a través de la historia el ser humano. En este origen que hablo, de la especie del Homo sapiens, se fue adaptando, se fue desarrollando, se fue expresando y comunicando con otras especies que son de la rama de la humanidad, y a la vez se fue esparciendo por el mundo. El Homo sapiens quedó, porque ustedes se preguntan entonces por qué no quedaron las otras especies. Quizás existió, por ejemplo, una ola polar en ese momento, algo relacionado a la naturaleza o alguna epidemia que pasó, o pandemia que existió en ese momento. Las pandemias se encuentran durante toda la historia evolutiva del hombre y desaparecieron por completo con respecto a la parte física, a su aspecto fisionomía humana. Desaparecieron del faz de la Tierra, dejaron sus vestigios, pero se le atribuye a que pudo haber sido alguna enfermedad o pudo haber sido un hecho ambiental, en este caso un frío extremo, que ha hecho que estas especies humanas hayan desaparecido y no existan en este momento, en la actualidad. Sí sobrevivió el Homo sapiens, que viene a ser nosotros, pero en nuestro ADN, como hemos hecho un cruzamiento de diversidades, en este caso diversidades humanas, con otras especies humanas, quedaron en nuestro ADN estos tipos de otras especies. A esto lo que voy es a la supervivencia humana. Se fue desarrollando, fueron desapareciendo esas especies. En su ADN, a las otras especies tenían, por ejemplo, para que les tengan en cuenta, tenían, por ejemplo, los Neandertal tenían una hábil destreza y fortaleza, y sobre todo tenían sus genes se fortalecieron para poder sobrevivir a climas fríos. Nosotros los Homo sapiens dependemos, y nuestro origen, según la antropología, que viene desde África. Y bueno, en este cruzamiento que hicimos con los Neandertal, por ejemplo, que es lo que tenemos parte de nuestros genes, hoy en día nosotros, Homo sapiens, podemos soportar las temperaturas, en este caso, las temperaturas bajas, que sería el frío. Gracias a estos genes que tenemos en nuestro ADN, nos ayuda a fortalecer nuestro sistema inmunitario, a nuestra termorregulación, y eso ayuda a que el ser humano pueda adaptarse en diferentes microclimas que existen en el planeta. Por eso, hasta el día de hoy se dice, bueno, si ustedes ven, nuestra especie del Homo sapiens está dispersa por todo el mundo y pueden estar en lugares fríos, en lugares cálidos, en lugares tropicales, en lugares desérticos, hasta en la Antártida. Ahí podemos estar, y obviamente, en el día de hoy, y poder ir y desarrollarnos y poder vivir en nuestra vida cotidiana. Por eso es importante eso, el tema de la sociabilización y la diversidad, en este caso de las expresiones humanas. Y este proceso de interacción social que se realizó, se fueron transmitiendo. Por ejemplo, los Neandertal tenían una gran habilidad y fuerza para poder utilizar, por ejemplo, herramientas que puedan matar a los animales.
el Homo sapiens tuvo una inteligencia también para poder descubrir el fuego. Entonces hubo un intercambio, en este caso de conocimientos, en este caso conocimientos de su vida cotidiana y de sus descubrimientos, que hay el inicio también de investigación, porque a través de la práctica, de la praxis, fueron ellos aprendiendo, del ensayo de Freud, fueron aprendiendo y buscando elementos, cosas de la vida cotidiana, de la naturaleza, para poder subsistir. Por eso es importante el hecho de las expresiones humanas y el proceso de interacción social. Hoy en día seguimos haciendo eso. No sé si ustedes pueden compartir conmigo. A ver, por ejemplo, ¿qué me podrían decir con respecto en la actualidad, qué cosas podemos compartir con otras diversidades culturales? Por ejemplo, con gente de Rusia, con gente de África. ¿Qué podemos con nosotros que somos argentinos y estamos acá Las en costumbres, el profe. Las costumbres, sí. La adaptación, claro. La educación, perfecto. Estas costumbres, A ustedes veces ven que... los tipos de comida, las vestimentas Perfecto, de sí, otros lugares. perfecto. Y Esto sobre hace... todo, perdón, profe, hay algo, ¿no es cierto?, que tiene que saberse en toda sociedad y toda cultura, la diversidad de culturas, es el lenguaje, que tiene que influir en el otro y ser influido por el otro, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de distintos países, bueno, el lenguaje de ellos es diferente al nuestro. Entonces tenemos que saber más o menos un poco de cómo es el vocabulario de ellos, el idioma. ¿Sí? Sí, profe. Sí, Eso está sería muy bueno el tema del idioma. Hoy en día ustedes ven que tenemos grandes potencias, de casos sociales, que se ven, por ejemplo, Estados Unidos, tenemos Rusia, están ahí, bueno, son potencias grandes, que tenemos ahora, está la potencia de Asia, por ejemplo, donde cómo hay una interculturación, o sea, cómo nos van a través de las diversidades étnicas que nosotros tenemos claro. y a través del poder, de la globalización, nos van inculcando que sí o sí, por ejemplo, nosotros tenemos en nuestro idioma es latín, español, pero a la vez nos enseñan que tenemos que sí o sí tener como mínimo un conocimiento en inglés o con un conocimiento, por ejemplo, en francés o en italiano o en alemán. Pero eso depende de el estatus que pueda llegar a diferentes culturas, que puedan llegar a tener. Recuerden que esto no es nuevo, esto ya viene, si vemos la historia, recuerden que tuvimos varios periodos, por ejemplo, el periodo romano, que en este caso sacamos al continente, en este caso americano, que nos vamos directamente a Europa, donde en Italia, en Roma, bueno, ahí fue el Imperio Romano, que es el que ha conquistado el primer milenio, ha conquistado muchísimos países y realmente era un imperio. Y todo lo que pasaba en Europa estaba dominado por los romanos. Claro. Después del año 1100 ya empieza otro periodo también, pero también de imperio, que fue el Imperio Otomano. Así que también es otro imperio que duró también muchos años y que también conquistó mayor parte de Europa. Hasta llegar a, bueno, el imperio, en este caso otomano, terminó en el año, en este caso 1920, el último emperador, en este caso, bueno, de la llama del musulmán, pero en el año 1800 comenzó, bueno, en el año 1500 se descubrió América, que era otra cultura, que nada que ver, que teníamos nosotros nuestras costumbres, de nuestra diversidad étnica, teníamos sobre todo, chicos, la identidad colectiva. Nosotros
cada cultura tiene una identidad colectiva y esa identidad nos hace ser parte de una sociedad y también tenemos nuestras estructuras sociales, porque nuestras estructuras sociales a través de la moral, de la ética, que eso más adelante lo vamos a ver, pero a través de nuestras costumbres, cada país vive de acuerdo a su identidad, a su idiosincrasia y sobre todo como dijeron ustedes, a la cultura que nosotros tenemos. Eso es fundamental porque recuerden que les comenté que hubo periodos milenarios de imperios, el imperio romano, el imperio otomano, la esclavitud de África y los traídos, los negros a América, esclavizados, lo que hicieron ellos para que puedan mantener siglos de casos de esclavitud, porque chicos, fueron más de 2000 años de esclavitud, porque fuimos sometidos a otras naciones, éramos sometidos en otras naciones más poderosas. Pero lo que ellos hacían era respetar nuestra identidad cultural, nuestra identidad y nuestras costumbres, en este caso culturales, humanas y religiosas del lugar. Y era una forma de sometimiento también. Les decían, están sometidos, tienen que ustedes trabajar para un rey, para un emperador, para un gobernador, pero les respetamos su forma de vida, su creencia, su cultura, su medicina, su salud, les respetamos su forma de costumbres familiares, de vida, y sobre todo la religión. Recuerden que el periodo otomano, como habrán visto algunas series, lo que hacían era ellos, si bien, por ejemplo, el Imperio Romano, lo principal después del año 2000, cuando nació Jesucristo, se forma el cristianismo, el imperio se adaptó al cristianismo. Es más, algunos emperadores fueron cristianos. Y sabían que, por ejemplo, la religión era una forma de control y de poder para poder mantener sometida a naciones. Con esto no estoy diciendo que la religión es mala, no. La religión es algo muy bueno para cada una de las personas que son creyentes porque les ayuda muchísimo en su vida, pero los políticos, y hasta el día de hoy, me atrevo a decirlo, pueden utilizar, igual las sectas pueden utilizar ese poder de la parte espiritual y religiosa para poder dominar y someter a los grupos sociales. Por eso ustedes se ponen a ver la historia de por qué si ha sido un periodo otomano o el imperio romano, estaban únicamente en un solo lugar chiquito que era por ejemplo, Roma, en este caso, o en Estambul, ¿por qué no? Y dominaban un montón de espacio o continente, porque no se sometieron, porque no se rebelaron. ¿Por qué? Porque directamente los dominaban a través de la cultura, a través de la religión. Les decían, bueno, cada uno les doy protección, porque recuerden que había también no solamente había otros grupos de subversivos que querían también tener conquistas y poder, bueno, era una forma de protección también. Y bueno, es una forma de los grandes países, que eso sigue estando hasta el día de hoy. A nosotros, por ejemplo, en América tenemos a Estados Unidos y, entre comillas, políticamente estamos sometidos por el Fondo Monetario Internacional, que es de Estados Unidos. Y eso hace que nosotros seamos una sociedad de tercer mundo, que somos un país pobre, porque y ahí vienen los países indigentes, como es África, por ejemplo, Haití, pero eso hace que, en este caso, sigamos teniendo ese sometimiento de culturas sobre otras. Pero eso hace también al proceso, los cambios socioculturales que se dan. Ustedes mismos han visto con el descubrimiento de América en el año 1500, cuando Colón descubre América,
estaban los aborígenes, las primeras civilizaciones aborígenes, que eran grandes civilizaciones, bueno, los mayas, los aztecas, que esos grupos estaban muy avanzados en su sociedad, tenían distintas formas, nada que ver, formas de vida con respecto a Europa, pero tenían su forma, su idiosincrasia, tenían su arquitectura, su forma de vida, sus costumbres, tenían hasta su reloj, pero de acuerdo a sus criterios, ellos veían las estrellas, o sea, tenían, con respecto a la astronomía, tenían una gran diversidad cultural. Pero ¿qué pasó? Al descubrir América, no es decir, no, está mal dicho descubrir América, pero sí es sometimiento también sobre una nación a otra, a un continente. Nosotros en América éramos como una burbuja, estábamos aislados y no teníamos inmunidad a ciertas enfermedades. Y entonces, porque le decimos, ¿cómo desaparecieron los aborígenes? Bueno, desaparecieron por las epidemias, en este caso, de que las enfermedades que trajeron, en este caso, los europeos, y lamentablemente se han aniquilado, en este caso, por el sarampión, por ejemplo, la rubiola, que fueron las enfermedades que transmitieron los españoles a los aborígenes, y morían en el acto, porque obviamente no tenían anticuerpos y no tenían defensas contra esas enfermedades que los europeos 2000 años ya venían con sus enfermedades y pestes negras y todo lo que es peste bubónica, todo lo que es relacionado a fiebre de gripe española. Pasaron estas pandemias ellos en Europa, al descubrir una nueva nación, a Nueva América, en este caso el nuevo continente, ellos traen esas enfermedades y desaparece todo, no de un día para el otro, pero sí un periodo corto, yo diría de 100 años, que todo el continente americano desaparecieron los aborígenes. Por eso es que después traen a los africanos a América, porque no había recurso humano para explotación, para poder, en este caso, en las azucareras, en el tema del café, las plantaciones de café, para poder someter y tener... y formar en este caso porque en ese momento se estaba creando y estaba comenzando la era industrial también, y eso hacía que las grandes industrias necesitaban mucha mano de obra para poder realizar, en este caso, brindar el azúcar, brindar harina, brindar café para todo el planeta. Por eso es que han sometido eso. No es una forma de justificación, pero sí violan derechos humanos y hace que, obviamente, a través del poder, de un sometimiento de una nación a otra, para poder enriquecer a algunas naciones que tienen mayor poder para poder obviamente, dominar, en este caso, la sociedad. Pero no haberles aburrido con todo el cuentito de la historia de la humanidad. No, profe. Ahora, perdón, les digo algo a los chicos. De acuerdo a lo que el profe, ¿no es cierto?, ha narrado, hay una diversidad de culturas, de sociedades, de vocabulario lingüística, ¿no es cierto? Cultura lingüística se llama, es el habla de cada país, ¿no es cierto? Cómo hablamos, cómo influye, ¿no es cierto?, el lenguaje de un país en el otro, y cómo aprendemos, ¿no es cierto?, distintos idiomas. Pero a su vez la antropología, de acuerdo a esto que estamos viendo, se vuelve ya como exploradora, como investigadora de cada sociedad, ¿sí? Sea de un país, que hay distintos tipos de sociedades, o sea de un país y otro que también hay distintas diferencias, ¿no es cierto?, en cultura y también adaptación a donde, en el lugar que reside, ¿sí? Eso era, profe. Sí, ahí tenemos diferentes conceptos con respecto a antropología. Si bien la antropología apunta a un conocimiento global, en este caso
del hombre que abarca sobre un objeto de estudio, su extensión geográfica, que fuimos explicando a medida pasando en la historia, cómo ha ido el sometimiento de naciones contra otras, Sí. la evolución del hombre, cómo van desapareciendo. Por ejemplo, yo les hablo sobre la desaparición de las especies humanas al comienzo al comienzo de la vida del ser humano, y cómo ha ido desapareciendo también los aborígenes en América, por ejemplo. Eso va habiendo una evolución del hombre, y eso en las razas, en este caso modernas, tienden a ser positivas o negativas de acuerdo a las sociedades humanas, que eso va a hacer que exista, en este caso, en la sociedad un conjunto de campo de acción para poder entender de lo que es la antropología. ¿Cómo saber de la antropología a través del conocimiento científico de una sociedad? La antropología se va a encargar también de estudiar al hombre en todo su contexto, en sus costumbres, en su vida. Cada cultura, cada sociedad es muy distinta a otras, porque tienen sus propias normas, sus propias leyes, sus propios reglamentos, sus propias creencias, su propia cultura, y eso es válido. Eso son todas las culturas, son válidas, en el sentido válidas en el lugar donde se vive. A mí me parece un horror, por ejemplo, en Irak, como el sometimiento de las mujeres, cosa que no se ve tanto en Occidente, con respecto, en este caso, el sometimiento, por ejemplo, el sometimiento de Irán, de Irak, de todo lo que es el Medio Oriente con respecto a las mujeres, lamentablemente tratado como si fuese un objeto. En la parte occidental la mujer tiene voz y voto, tiene y que tiene que ser así. No, la mente de ustedes no se puede imaginar cómo pueden maltratar por solo hecho de tener un género, tener esa desigualdad en este caso. No. Así que eso también, por eso ellos les parece bien, y ellos en nombre en este caso de Alá, o en nombre del Corán, se basan porque tienen un tema religioso con respecto al origen y de sus costumbres y culturas en esa sociedad. Existen leyes internacionales que hacen, que denuncian, pero ustedes recuerden que cada sociedad, cada cultura tiene su forma de vida, su estilo de vida. A nosotros nos parece un horror. Acá, cambiando de tema, con respecto a cómo se ven por ejemplo, los animales en otras culturas. Por ejemplo, en la India, la vaca es sagrada, y nosotros acá en Argentina, bueno, todo lo que en en el caso de la Argentina, nos llegamos al fin de semana y van a ver que en un barrio la mayoría están haciendo asado, bueno, en diferentes épocas también, porque hay que ver también la parte política y económica, pero ustedes van a ver eso, que la cultura está asociada al asado, por ejemplo. Sí, es verdad. Profe, igual estaba Sí. pensando de un libro que leí, de no irnos tan lejos, que en la zona de acá de Machigasta, toda la parte de allá, la mayoría de la vuelta de nuestra localidad, cuando llegaron los españoles, los de Toledo, Sí. ellos llegaron con la intención de apoderarse de esas tierras, pero como hablábamos del idioma y todo lo demás, no se entendían porque ellos usaban el quechua y todo lo demás, y ellos venían con el español ceciante, que tampoco lo entendían ninguno de los dos, pero sí tenían como objetivo hacerse quedar las tierras. Y, y en ese entonces entraron la política, entró la religión, pero nunca se salvó al hombre y al origen de ese hombre como cultura, sino que se violaron a las mujeres, de ahí salen los mestizos, se tomaron Sí. también como esclavas a las mujeres, a los hombres, como en esa época era el matriarcado y el patriarcado, entonces era como
desterrar a las mujeres para la sexualidad y a los hombres para la esclavitud. Entonces, Exacto. como que de la historia de ellos no queda mucho, pero nos queda por ahí el hecho de ser de algunas zonas del norte, qué sé yo, de Jujuy, muy lejos de Salta, como que todavía conservan esas culturas, esas ideologías, y que son como manadas muy introvertidas, son entre ellos y nada más, y mucho es la medicina blanca y no hay otra, entonces es como que es por ahí medio difícil llegar con el tema de la salud, ¿no? Porque ellos todavía mantienen como esas microculturas que les han quedado de sus antepasados. Sí, perfecto, sí, exactamente. Pero ¿cómo siguen? Ustedes se pueden, analizan y ven, ellos mantienen su cultura médica, de la medicina popular o tradicional, sigue vigente, más allá de que haya hecho porque han hecho una extinción masiva en este caso de aborígenes. Era todo un continente de aborígenes, con sus diversidades, porque eran de diferencias culturales, diferentes, como les digo, de diferentes especies, de diferentes formas, y sobrevivieron hasta el día de hoy las que son muy pocas y fueron relegadas. Ustedes, si vienen acá también, ya que sacamos el tema esto de los aborígenes acá en La Rioja, ustedes recuerden que la mayoría, cuando fue la colonización acá en La Rioja, lamentablemente los indios tenían que huir a los cerros, que era la única forma, porque ya estaba implementado ya la sociedad, es decir, blanca o española, para poder convivir y estar ahí. Bueno, y esa guerra, obviamente hubo un cruzamiento, un mestizaje, eso sí, como lo fue al comienzo del origen del hombre. Todos se fueron, de una forma u otra se pudieron comunicar. ¿A través de qué? De la violencia física, en este caso de violaciones, a través de la esclavitud. Era una forma de comunicación violenta, que fue violenta porque nosotros no nos puede caer hoy en día en nosotros que exista ese tipo de cosas, pero barbarie, pero existen. Y cuando hay guerras, chicos, ustedes si ustedes vieron el tema de como ahora con Rusia y Ucrania, cómo fue que es una guerra contemporánea en el momento ahora, y que y se olvidan de todo lo que son los valores, se olvidan de las familias, se olvidan del ser humano en sí, y hay un sometimiento por el hecho más que todo, de un país por otro, por un territorio. Y por intereses, más que todo, en este caso económicos y de tierras. Y destruyen la democracia de cada país, el sometimiento a la guerra, que obviamente en la guerra lamentablemente se pierde todo lo que es los derechos y deberes de ciudadanos. Hay una autarquía y lamentablemente, y sábese quien pueda. Pero sí, y así se ve en la historia, se vio todo eso. Y hoy en día las culturas, si bien han quedado algunos vestigios, pero también han quedado estos vestigios también de costumbres, por ejemplo, de la salud tradicional o la medicina popular. En este caso, ustedes tienen que ir de la mano, porque nosotros estamos orientados a una salud europea, de la medicina europea, pero, porque el origen de todo lo que es la ciencia es la época de las luces, y todo lo que es relacionado a las ciencias de la salud, igualmente nace de enfermería, nace en Europa. Recuerden de Florence Nightingale, que ella es de Inglaterra. En la época de las luces, bueno, nace en las llamas de la salud, y bueno, y ahí es donde se transforma de por sí la disciplina científica de cada una de las llamas de la salud. La más antigua, obviamente, es medicina, por eso tiene hoy en día, entre comillas, un estatus un poco más elevado. ¿Por qué? Porque son siglos de conocimiento científico. Nosotros, en las llamas de enfermería, es una
ciencia nueva, joven, que no tiene más de 100 años, y al igual que otras ramas, por ejemplo, la rama de la psicología, también, o sea, para que vayan ustedes teniendo en cuenta. Hay otras ramas que también son muy más nuevas que nosotros, por ejemplo, la rama de la instrumentación quirúrgica, la rama de la terapia ocupacional. La rama de la terapia ocupacional como disciplina nace de enfermería. Instrumentador quirúrgico nace de enfermería. O sea, eso para que vayan teniendo en cuenta cómo ha ido evolucionando en sí las otras ciencias de la salud. Y bueno, obviamente, el origen de nosotros, Florence Nightingale, una enfermera, pero el origen de cómo nació trabajadora, el terapista ocupacional, los terapistas ocupacionales, nacen de una enfermera que se encargaba de todo lo que es las rehabilitaciones terapéuticas manuales que hacía con los enfermos, y de ahí nace la carrera de la licenciatura en este caso, en terapista ocupacional, para que se den una idea más o menos de cómo va evolucionando. Y lo que nos hace y mantener el estatus, que eso ya lo vamos a ver después cuando veamos ética, pero lo que nos hace nuestro estatus social, nuestro, en este caso, para que nos vean en sí socialmente como profesión, es nuestra investigación y nuestros conocimientos científicos. Y sobre todo nuestro porte, nuestra presencia como profesionales de enfermería. Bien, vamos ahora a las ramas de la antropología. Cuando vamos a las ramas de la antropología, vamos a encontrar las ramas que tenemos. Una que es la rama antropológica, biológica o física. Ahí estuvimos hablando sobre todo lo que fue el estudio de la diversidad biológica humana con el tiempo y en el espacio, cómo ha ido evolucionando el hombre. Si bien existe una teoría de Darwin que decía que veníamos descendiendo del mono, pero nos hemos dado cuenta que el origen, y a través de las pruebas de ADN, de los fósiles y todos los descubrimientos de los esqueletos, en este caso de las primeras civilizaciones, hemos dado cuenta que existían muchísimas otras diversidades, decían hasta 8 especies de la rama humana que tenemos hasta ahora, que se ha descubierto, ¿no? Y que estas 8 especies humanas, la que sobrevivió hasta el día de hoy es el Homo sapiens. Y este Homo sapiens tiene en su ADN y en sus genes un montón porque hubo, como les dije anteriormente, un cruzamiento de mantuvieron relaciones con otras especies, y en nuestro ADN se fue formando y generando un superhumano que es el de hoy, que podemos... que a través de la biología y la física humana se fue evolucionando y fue mejorando, o se fue diseñando. O sea que somos chicos híbridos. Somos seres, una especie híbrida, porque no es una especie única. Y, si no lo sabían, bueno, de acuerdo a la antropología, se ha descubierto que somos seres híbridos porque tenemos genes de otras especies humana, ¿no? Después tenemos, para que tengamos en cuenta, el estudio de la variación humana. En la variación humana, la evolución del homínido, de tal como revelan los restos fósiles, en la paleontología, que la profe Adriana le gusta mucho el tema de la paleontología. Tenemos la genética humana, que les comenté también, el crecimiento y desarrollo humano, la plasticidad biológica humana, la capacidad del cuerpo de hacer frente a tensiones como el calor, el frío y la altitud, que eso yo les conté porque nosotros hoy en día podemos adaptarnos a diferentes climas, y es por eso, porque somos seres híbridos gracias a otras especies, al crecimiento de otras especies humanas, y ha resurgido y está, y porque nadie sabe por qué el Homo sapiens, que somos nosotros, sobrevivió y no las otras especies. No hay todavía una ciencia, la ciencia no nos puede decir qué pasó. Que dicen que fue la naturaleza, que fueron enfermedades, o simplemente fue el cruzamiento de esas especies, y hubo, en este caso, algo climático que hizo que las especies
sus genes no hayan soportado, en este caso, frío extremo, y nosotros sí, bueno, y fueron desapareciendo. Al igual, un ejemplo para hacer una contratación, perdón, con la realidad que se vivió, por ejemplo, con el tema de los aborígenes, porque el día de hoy, si bien existen, están pero muy pocos, pero la mayoría de los aborígenes desapareció. Y fue todo un continente que desapareció, y eso, bueno, la explicación es que fue una pandemia, una epidemia acá generalizada en América. Pero el origen del hombre en este caso, a través de la plasticidad y la biología humana, no se sabe bien con exactitud. Son teorías que se tienen en cuenta. Estas teorías dicen que fuimos hasta 8 especies, y estas 8 especies estábamos los Homo sapiens, que somos nosotros, y que perduramos hasta el día de hoy, que tenemos parte de los genomas humanos o ADN de otras especies humanas. La biología, la evolución, el comportamiento, la vida social, en este caso de los monos, los simios y otros primates humanos, eso también va influenciado. El Homo sapiens tiene unas características muy similares a las que tenemos nosotros hoy en día. Los simios eran otra especie que, si bien no es el mono de por sí que conocemos ahora, pero tenían rasgos parecidos al mono. Pero el origen nuestro dice que bipedal, o sea que nosotros podemos caminar gracias a que nunca no lo hicimos en la tierra, nuestro origen, sino que el origen dice que nosotros a través de los árboles nos colgábamos y podíamos caminar a través de las ramas, y es por eso que caminamos en dos pies y caminar. O sea, eso es también la otra explicación de por qué caminamos y no las otras especies del reino animal están en 4, por ejemplo. Arqueología, eso, los vestigios, la arqueología, todo esto lo que nosotros hablamos y estamos hablando con la profe y ustedes también con respecto a la arqueología, es descubierta obviamente por los vestigios culturales de las épocas pasadas. A los que les guste la antropología, en este caso la arqueología va de la mano, porque van a estudiar la arqueología, estudian las consecuencias y la evolución social y cultural de las diversidades de condiciones naturales y culturales en otros tiempos. Ustedes no sé si lograron ver algún video, si pueden, les invito, ya que estamos en antropología, obvio, que veamos, por ejemplo, el descubrimiento de Pompeya en Italia. En Pompeya existe el Vesubio. El Vesubio es una montaña que tiene, bueno, que tenía obviamente un volcán, y este volcán ha hecho desaparecer hace 2000 años a una sociedad, a un pueblo. En este caso era Pompeya y Herculano, que eran dos ciudades que fueron por los fluidos piroplásticos y todo lo que es relacionado, al volcán, ha sido cubierto con cenizas y se fue tapando, y después de 2000 años descubrieron, a través de la construcción, en este caso de Pompeya, de la ciudad nueva, descubrieron los restos arqueológicos de esta ciudad. ¿Y qué descubrieron? Descubrieron una cultura fascinante romana, de la cultura romana, de cómo vivían. Y qué casualidad, chicos, que hace 2000 años la cultura de todo lo que es, por ejemplo, la forma de vida, el tema de la infraestructura, son casi similares a las día de hoy. Eso también tenemos que tener en cuenta, que como hay cosas que no son parecidas ahora. Por ejemplo, nosotros tenemos una silla, una mesa para la hora de comer. Ellos estaban en almohadones y comían en el centro, había una mesa chica y comían. Bueno, los japoneses también tenían esa costumbre también. Para que vean, si bien son culturas casi similares, pero con algún condicionamiento,
En este caso se descubrieron que eran sorprendentes la forma de vida. Obviamente la esclavitud también existía también porque era la época romana, y bueno, ahí se ve. Me gustaría que lo puedan ver con respecto a esto que hablo yo ustedes pongan en un buscador documental de Pompeya, la erupción del Vesubio, y ahí sale cómo era la vida de hace 2000 años, cómo vivían en este caso los romanos en esa época. Y es el único, hasta el día de hoy, es el único vestigio que hay con respecto a la arqueología, donde todavía es una ciudad grandísima, pero se ha descubierto la 3/4 parte, nomás se excavó y se descubrieron cosas. Faltan muchísimo, descubrieron, chicos, joyas, pinturas, el tema del arte, todo lo que es la idiosincrasia del lugar, han descubierto cadáveres, que en este caso, para que puedan ver más o menos cómo eran en ese tiempo, de acuerdo a los vestigios culturales de esa época pasada, los lugares, para que puedan tener en cuenta. La lingüística era es otra también, que de acuerdo al estudio de la diversidad de los lenguajes hablados por los seres humanos, estos interesados por la forma en que el lenguaje influye y cómo es influido. El ser humano de por sí, desde un origen, se comunicó a través de los sonidos, de la expresión del habla, de los gestos, y eso hace que tengamos esta lingüística antropológica. Bien, chicos. Y por último, tenemos la antropología cultural. En la antropología cultural estaría más que todo estudio de la sociedad y la cultura, describiendo y analizando en este caso las similitudes de las diferencias culturales. Y ya hasta ahora vamos a ver hasta acá nomás. ¿Por qué? Porque ya son van a ser las 5 y bueno, la idea era que veamos la primera parte, hicimos un pequeño pantallazo con respecto a lo que es la antropología y sus diversidades. Lo que sí vamos a tener en cuenta la sociología, que la sociología es un estudio de la vida social humana, de los grupos y sociedades. Es una disciplina que se encarga de analizar lo que ocurre en la sociedad humana, los individuos, las colectividades. Cuando hablamos de antropología, no hablamos del ser humano, pero también hablamos de las sociedades, cómo está inversa. Las sociedades es el lugar donde está, y bueno, la sociedad nace gracias a Émile Durkheim, que es un sociólogo francés que junto a otros como Marx, Comte, Weber, analizaron las diferentes formas de sociedades que tenemos en la actualidad. Claro. Eso es lo que nos va a ayudar a que veamos diferentes campos de la sociología. La sociología de la educación, eso nos va a ayudar muchísimo a entender por qué y cómo se formó la educación con respecto a la sociedad, la pedagogía, las prácticas educativas. Hay un porqué. Por ejemplo, en la frente está el docente y están los estudiantes sentados en los pupitres. Esto es gracias a la sociología de la educación, a la práctica educativa. ¿Por qué hay una estructura esto viene de Roma, pero tiene la parte de educación, por ejemplo, a nivel primario, tienen casi las mismas materias que tenían hace 2000 años, porque existían esa forma de sociología. Gracias a la sociología de la educación se contrató eso. Era un método de estudio de educación que hasta el día de hoy se mantiene vigente porque funciona. La sociología del trabajo, el objeto de estudio del mundo del trabajo, una disciplina de organización de saberes, socios laborales. Después de la Segunda Guerra Mundial se descubrió todo lo que es el tema del mundo del trabajo con respecto a la disciplina de organización, la sociología rural, también como objeto de estudio de los hombres, las mujeres en el medio rural, los campesinos, los pequeños propietarios, los indígenas, los empresarios, y cómo es su estudio y análisis a través
cómo influye la cultura y la política en estos ámbitos locales, regionales o mundiales. Nosotros acá, bueno, ustedes en Aymogasta tienen el tema de la viticultura, el tema de la exportación de aceitunas y olivo, el tema de nueces, no solamente acá en Argentina, sino al mundo. Eso habla también de una sociología rural, de cómo nosotros nos manejamos. Y por último tenemos la sociología urbana, que es el estudio sociológico de la vida social y la interacción humana a través de la metropolitana, a través de cómo el ser humano y la vida social se produce en una sociedad, de caso, del centro, central, se centraliza en grandes lugares urbanos. Claro. Bien, como tarea, chicos, les vamos si ustedes pueden, este es el trabajo que van a hacer ustedes después, la próxima semana, con respecto a la antropología cultural, con respecto a la etnografía, la etnología y las técnicas etnográficas. Y por último, las diversidades culturales, que eso nosotros lo tenemos en cuenta. Por eso ya cuando vamos a ver con mayor precisión, por eso quiero que lo hagan ustedes con trabajo práctico. En este caso, la etnografía es un estudio de la persona en las primeras manos de los asentamientos locales, proporciona la descripción de un grupo, de una sociedad o cultura particulares durante el trabajo del campo. El etnógrafo recoge datos, luego organiza y describe y analiza o interpreta. Esto es importante porque en la etnografía, el antropólogo iba ahí ven una foto donde se adentra, va hacia la sociedad, va hacia esa cultura a convivir. Cómo viven la forma de esa sociedad, de esa cultura, de esa sociedad, de ese grupo de humanos. Y bueno, en este caso es un trabajo de campo. Él va a recolectar datos, va a describirlos, cómo es su forma de vida, va a analizar e interpretar su forma de vida que tiene. Por eso hace un estudio etnográfico a través de la persona y las primeras manos de los asentamientos locales. Una persona, en este caso nosotros como enfermeros, si bien no somos antropólogos, pero tenemos que tener conocimiento de antropología para poder adentrarnos en una sociedad, en un barrio, en una escuela o en un pueblo, para poder brindar una atención de salud. Tenemos que convivir, tener esa idiosincrasia del lugar para podernos interiorizar y poder aceptar las costumbres que tiene cada pueblo, el respetar y también el poder brindar cuidado para mejorar la salud de esas personas. Y la etnología analiza e interpreta, en este caso, compara los resultados de la etnografía intentando identificar y explicar las diferentes similitudes culturales, probar hipótesis y construir una teoría que amplifique una comprensión sobre cómo funciona su sistema social. La etnografía va a observar, va a intervenir, va a utilizar métodos, va a trabajar con un trabajo detallado, los diferentes temas, y esta etnografía va a comparar culturas y sus formas de vida de un lugar con otro. Por ejemplo, yo como estudio antropológico, voy a ir me adentro en la cultura wichi, en la población wichi, que existen en Salta, los aborígenes wichi, y voy a entrar y voy a descubrir cómo es su forma de vida. Y después voy a adentrar en otra cultura aborigen de otra localidad, un ejemplo Tehuelche, por ejemplo, para dar una idea, y voy a entrar y voy a descubrir cómo vive. Y de ahí voy a comparar cuáles son sus similitudes, cuáles son sus diferencias culturales, sociales, cuáles son qué es lo que pasa en esas diferencias culturales. Para eso existe en caso la etnografía, para poder descubrir el estudio del personal de primera mano como testigo, estando en el lugar, cómo son las formas de vida de las sociedades particulares que tienen. ¿Y por qué los etnógrafos, en este caso la etnografía, por qué los antropólogos ingresan a estos tipos de culturas? Porque son culturas milenarias.
son que ellos fueron transmitiendo de palabra en palabra sus costumbres y sus tradiciones, y que a día de hoy subsisten y sobreviven. Nosotros tenemos otra forma de cultura, pero también sobrevivimos, pero ellos, que tienen años, son milenarios, hasta el día de hoy están subsistiendo. Si bien son pueblos pequeños, pero hasta el día de hoy siguen subsistiendo. Así que, bueno, después vemos otros casos, por ejemplo, no solamente de pueblos aborígenes, sino de gente que vive, no me acuerdo en este momento, pero de otras culturas que a través religioso, también de parte religiosa, los mormones tienen su forma de vida, pero es ya una forma de sociedad, pero con una mirada religiosa, por ejemplo. Para que ustedes tengan en cuenta que tienen sus propios dictámenes, sus propias leyes, sus propias formas. Viven una cultura distinta a la que vive la mayoría. Para darles así una idea de cómo se viven diferentes culturas y diferentes, en este caso, religiones, pero impactado desde la sociología, su forma de vida y su forma de costumbres también. Así que, bueno, chicos, ahora paramos acá espero no haberlos aburrido con tantas cosas, les bombardeé con tantas cosas, pero espero que hayan podido entender. La idea es que puedas ser lo más práctico posible con la profe para que podamos Es brindarle. muy lindo todo esto, yo pienso que les ha gustado. Así que bueno, descansamos algo y bueno, 5:30 si les parece, ingresamos nuevamente, pero vamos a ver otra materia que es ética, pero eso ya lo vamos a ver más 5:45 mejor. Descansen algo y 5:45 nos volvemos a reencontrar por el mismo enlace.